nuestras provincias, sino armado desde la Casa Rosada y desde sus vericuetos. Y el segundo tema es que uno de ustedes me preguntó esta mañana que si llegábamos a tener una confluencia en un mismo espacio de propuesta política y no solamente conceptual, si tenían que ir dos, uno quedaba afuera, uno quedaba excluido. Yo le dije que a lo mejor podían quedar excluidos uno, dos o hasta tres, pero que este es un tema absolutamente menor, cuando hoy en la Argentina tenemos 10 millones de personas excluidas del trabajo, de la salud, de la educación y de la vida. Bueno, tal como fue formulada la pregunta, la única alternativa es encontrarlo a D'Artagnan en este caso. Yo creo que no es incompatible. No es incompatible porque es además una necesidad. Venimos de partidos políticos distintos, sin duda, pero venimos también con algo que la gente espontáneamente identifica, espontáneamente enfatizo, que es el intento de lograr mayor transparencia en la política, una lucha común contra la corrupción y también la defensa irrenunciable por los derechos humanos, por hacer que el Estado de Derecho tenga plena vigencia en la Argentina. Pero además algo que me parece que afirma el concepto anterior que comparto. Imagínense la Argentina del año 95. Actualmente hay una coalición en el poder. ¿Qué es el menemismo si no es una coalición en el poder? La gobernabilidad de la Argentina del año 95, con un horizonte de crisis como se viene, con crecimiento del desempleo, déficit de la balanza comercial, caída de la recaudación impositiva y por sobre todas las cosas con un nivel de desesperanza en la forma de hacer políticas que no aparecen como un vehículo de superación de esta situación, requiere también de nuestra parte que a pesar de pertenecer a distintas fuerzas políticas, tengamos claro que la única forma de hacer gobernable al país es juntando fuerzas. Si la fuerza la juntamos antes o después, es una cuestión que se resolverá con el tiempo. No descarto ningún tipo de posibilidad. Desde el punto de vista de la militancia que tenemos, nosotros entendemos que tenemos que sumar una fuerza política a una alianza que implique la posibilidad de derrotar a lo que hoy está en el poder, porque es la negación de los valores que aquí estamos intentando exaltar, pero además una necesidad. Nadie individualmente considerado va a poder gobernar la Argentina del año 95. El esfuerzo es entonces para comprometernos que cualquiera sea la suerte electoral, hagamos una colaboración que vaya más allá de la retórica para que la Argentina pueda realmente encontrar su camino. Fue la palabra entonces para Federico Storani. Fernando Álvarez Herrera de Telefe para el senador Bordón. Senador, usted desde hace bastante tiempo manifestó su voluntad, su interés por ser precandidato a la presidencia de la República. En caso de que no haya urnas abiertas y de cara a la posibilidad de reelección ya está en marcha, ¿usted no contar con esto, con las internas, se queda o se va de justicialismo? Yo hoy seré realista, me da la impresión que muchas de las propuestas y de las maneras de ser y de vivir del actual oficialismo son los que se han apartado de este camino. Desde el punto de vista institucional, comparto lo que han dicho y me acompañan, resolveremos en función de las circunstancias. Nosotros entramos hace casi 30 años para defender la cultura, el trabajo y la producción de los argentinos, creyendo que eso solo se hace en un marco de convicciones éticas y de unidad nacional, y en consecuencia no nos vamos a quedar ni nos vamos a ir por un mero dato formal y técnico electoral, sino que nos quedamos o nos vamos en la medida que podamos seguir defendiendo estos valores de nuestra cultura, de nuestro trabajo y de nuestra producción. Roberto Garibaldi, Fin de Siglo. La pregunta es la siguiente: si a partir de hoy, tanto en lo que resta de las convenciones constituyentes, tanto la nacional como la provincial, como en la labor legislativa, esta alianza ya comenzaría a funcionar, que en algunos casos sí lo está haciendo, pero si se puede considerar ya prácticamente un bloque dentro de la actividad legislativa.
Bueno, hoy creo que el diputado Flores de la provincia de Santa Cruz y el diputado Polino de la Unidad Socialista, que nos acompañó en una reunión con dirigentes que tuvimos al mediodía, plantearon la necesidad de comenzar a coordinar los espacios legislativos para darle de alguna manera materialidad a este acuerdo que de alguna manera se está gestando. Entonces, de hecho ha funcionado, quizá todavía no con el nivel de coordinación que podría tener ese acuerdo legislativo, pero seguramente en los próximos días vamos a precisar los mecanismos por lo cual exista un espacio legislativo común. Y esta coincidencia se refleje en la actividad nuestra parlamentaria. Sobre este punto yo quería simplemente puntualizar algunas cuestiones concretas. Ha habido y va a haber coincidencia, por ejemplo, en el tema de análisis de debate que va a venir sobre la ley de educación. Allí existen coincidencias amplias que seguramente se intentarán profundizar. También sobre la nueva legislación que se intenta imponer, como por ejemplo la creación de la Supersecretaría de Seguridad por decreto y ahora el intento de promover una ley antiterrorista. Estas cuestiones que son puntuales nos lleva a la necesidad, como hemos hecho algún nivel de consultas, de unificar criterios que trasciendan incluso el marco de nuestros respectivos partidos, porque consideramos que sobre esta base estamos asegurando las reglas de juego imprescindibles para que la democracia siga vigente. Vamos a darle una dama. Mi silencio es de coincidencia. Sí, Débora Pérez Holpin de Canal 13. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro? Ustedes dijeron hace un ratito que este modelo o este documento que han presentado tiene que ver con derrocar o sacar un estilo de poder que en este momento está gobernando. ¿Qué va a pasar en el futuro en caso de que se concrete finalmente una alianza entre ustedes, más allá de que uno quede afuera? ¿Cómo se va a concretar este programa? Si la fórmula presidencial la integran dos de ustedes, la otra persona, ¿cómo lo van a hacer eso? ¿Cuál va a ser el lugar del tercero? Creo que justamente el nuevo estilo político que permita fundamentalmente recuperar la fe de todos, pero algo que hemos dicho aquí en la reunión privada, sobre todo recuperar la fe de los jóvenes, no en algún partido en particular ni en nuestras personas, sino la fe en la política como instrumento del bien común, que sabemos que la gran mayoría de ellos la mira con lejanía y con realmente desazón. Significa hacer lo que hemos comenzado a hacer hoy. Primero, reunirnos sin sorpresas. Aquí nadie vino sorprendido, hace semanas que ustedes saben de la reunión. Analizar la realidad en forma conjunta, con seriedad, con profundidad, a no agotarnos en la crítica, sino fundamentalmente encontrar caminos de soluciones, y luego que transitamos este camino, que es de lo importante para la gente, comenzar a ver cuáles son las formas institucionales, organizativas y políticas mejores para defender estos sueños y construir estas realidades. Y si uno ya camina esos dos pasos, finalmente yo le aseguro que es muy fácil resolver el tema si es uno, si es dos, si no es ninguno, porque uno ya habrá tomado un compromiso con temas, con convicciones, con sueños y con formas de trabajar. Lo habitual, lamentablemente, ha sido lo que debía ser lo extraño, que primero se ponen de acuerdo en secreto sobre los problemas y los intereses personales de una reelección o de un senador más o de una conveniencia más o menos, y después nos enteramos varios días después, y los temas de la gente, el desempleo, la educación, la salud, las producciones de las economías regionales, la seguridad, no aparecen nunca o aparecen por sorpresa y al final y poniéndonos muchas dudas como las que planteaba recién Federico Stolani. Sí, Atilio Verón, del Signo de los Tiempos, Multicanal. Aquí, por aquí, al lado de la dama. Sí, la pregunta atiende más a un tema doctrinario. Sí, evidentemente este tema lo sacamos de discusión.
el tema de la programática, no les cabe duda a ustedes que va a pasar fuertemente por el alto condicionamiento económico en el que queda el país. Los acuerdos multinacionales con el fondo, los acuerdos internos con toda una cantidad de factores de poder económicos. ¿Cómo piensan ustedes abordar ese tema a la luz de lo que pudo haber ocurrido en la última etapa del gobierno radical? Bueno, yo creo que usted acierta en la pregunta porque justamente eso explica lo que venía diciendo anteriormente. Nosotros vemos un horizonte de crisis. Bajo ningún concepto somos agoreros. Para empezar por lo positivo, podríamos decir, por ejemplo, que la estabilidad es algo que todos deseamos, queremos, porque además, entre otras cosas, ha sido construida con el esfuerzo de los que menos tienen. Aquí los más sacrificados en la conquista de esta estabilidad han sido aquellos que dependen de ingresos fijos, asalariados, jubilados, pensionados, y también con una fuerte restricción hacia el sector productivo. También podría decirle que está universalmente aceptado y que nosotros aceptamos el concepto de reforma del Estado. Desde luego que en su momento hicimos las críticas y lo hubiésemos hecho de otro modo. Pero lo que consideramos que el porvenir está con algunos signos sumamente graves. La triplicación de los cálculos más pesimistas, por ejemplo, en el déficit de la balanza comercial, la caída de la recaudación fiscal, como dije, en el último trimestre, el aumento del 2% mensual de acuerdo a nuestros cálculos del nivel y el índice de desempleo y subocupación, la profundización de la crisis de las economías regionales, la degradación de los servicios públicos esenciales aún en la concepción de un Estado liberal, la educación, la salud, la justicia, y agregaría también, por supuesto, lo que es la situación de una corrupción que en todo caso es un agujero negro que hace que se pierda gran parte del esfuerzo económico que hacen muchos argentinos. Por eso es que, presentado este panorama, no es un dato menor que el año que viene, por ejemplo, se termina la época de gracia del pago de la deuda externa y tenemos que empezar a pagar completa la deuda externa. Me refiero no solamente a intereses, sino también a amortización de capital, lo que va a volver a constituir un grave condicionante. Pregunto todo, al sentido común, ¿cómo se hace para gobernar un país así? Cuando ya se agotó el proceso de privatización en la práctica, cuando ya no hay tanto ingreso de capital por la movilidad que tienen las tasas de interés en los países centrales. Y por eso es que, para no caer en errores anteriores, los que aquí estamos pertenecemos a partidos políticos distintos, como ya lo hemos dicho en forma reiterada, pero tenemos clara conciencia, y por eso que empezamos a estudiar estos temas, de que la Argentina no es gobernable, no solo con el esfuerzo de quienes estamos aquí, sino se hace un intento de consenso con los actores sociales, con los protagonistas, con los trabajadores, con los sectores económicos, con los sectores de la producción, del trabajo, de la cultura incluso, de la educación. Por eso es que nuestro horizonte es buscar un marco de gobernabilidad con denominadores comunes para la crisis que seguramente vamos a tener que afrontar cualquiera sea el que le toque gobernar en este país. Y lo hacemos en este momento con la conciencia que nos ha dado la experiencia justamente que usted citaba. Una experiencia que fue muy positiva en muchos aspectos, pero que fue frustrante en otros. Por recoger esa experiencia es que no queremos repetir errores del pasado. Se puede competir en muchas cosas, pero hay denominadores comunes que preservar para que la Argentina sea gobernable. El senador José Octavio Bordón y quien tiene ahora la palabra, Federico Storani. Escuchemos lo que dice.